Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí, Rodrigo Solo. Eh, Déjenme contarles que hubo una época en este país, en esta ciudad, la Ciudad de México, que en ese entonces se le llamaba México Distrito Federal, donde los aficionados al cine tenían opciones de ver películas de distintas partes del mundo. Películas italianas, francesas, alemanas, austriacas, checoslovacas, polacas, húngaras, españolas, inclusive de Turquía, brasileñas. Eh, pero hubo un momento en donde las negociaciones respecto a la forma en que se debía distribuir el cine y los acuerdos y las negociaciones y las inversiones provocaron que de repente se privilegiara el cine gringo, el cine hecho en la industria de Hollywood, y gran parte de la oferta que había en las salas de cine era de Hollywood, cine gringo. Había cine mexicano, pero en una eh, presencia poco relevante. Pero bueno, lo que pasa es que en esa época había dos grandes empresas, una del Estado y otra privada, que invertían, construían y promovían el que la gente accediera a los cines a disfrutar de esta maravilla de arte cinematográfico. Eran la compañía operadora de teatros del Estado y la cadena de oro privada. En algún momento de las necesidades económicas y los planteamientos de inversión, esto se desapareció como tal y devino en las compañías que actualmente operan las cadenas de cine en el país. Ya no aquellas grandes salas, sino pequeñas salas que son 5 o 6 en un solo edificio, para dar una oferta. Y ustedes ven que ahí pues, la presencia mayoritaria es el cine hollywoodense y pues, el cine mexicano, pero eso es, también ya lo dije, sin mucha presencia, sin mucha decisión. ¿A qué viene todo esto? A que ante esa situación que se presentó de que fuimos aislados de ver eh, otro tipo de cine, otro tipo de contenidos, de lenguaje cinematográfico, de historias, de actrices, actores, productores, directores de otros países del mundo. Bueno, para mi fortuna, Netflix me está dando esa opción y nos la ofrece a todos, ¿no? A todos los que nos pudiera interesar, pues ver alternativas en cuanto al lenguaje cinematográfico y a la manera en que en otros países contemplan la producción y distribución de su cinematografía. Todo esto es porque quiero recomendarles una película francesa basada en una célebre obra de teatro de un señor que se llama Jean-Philippe Daguerre, un dramaturgo notable. Y ahí el director, un señor Fred Callabé, es quien hace la adaptación de la obra y la convierte en una película verdaderamente merecedora de nuestra atención. La historia es sencilla. París, mayo del 41, es decir, la época en que el ejército nazi se encuentra ocupando la ciudad tras el retiro de los ejércitos aliados ante el avance pues, del poderío militar nazi. Ya. Y entonces París se enfrenta ante un dilema. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo convivir con un ejército extranjero que además actúa de manera tan autoritaria y tan déspota? Y eso va a ser un tema de la historia muy serio, ¿no? Es decir,
quienes deciden colaborar y aprovecharse a ver qué sale, y quienes deciden quedarse del otro lado. Este es un tema muy recurrente en el cine, la ocupación alemana en París durante pues, la Segunda Guerra Mundial. Pero esta película es otra cosa. Esta película tiene otra historia. De cierto es que hay un personaje judío, el personaje central, el señor Hoffman, y se enfrenta ante una terrible decisión, porque advierte que en la fachada de su negocio, él es un joyero que hace orfebrería de mucha calidad y se sostiene de eso dentro de las penurias del momento político que vive Francia. Él está casado, su esposa y 3 hijos, y tiene su joyería, viven en el departamento de arriba. Y nota que en la fachada ponen un aviso convocando a la comunidad judía que se registre en la primera demarcación o delegación que les quede próxima, que era la manera en que ya el régimen de Vichy, pero son los franceses, ya no son tanto los alemanes, quienes detectan, localizan, ubican a los judíos para captarlos, capturarlos y deportarlos. Él rápidamente toma una decisión que parece ser muy estratégica y muy viable, pero ya no les cuento más. El señor Hoffman, este joyero, en esta joyería cuenta con la colaboración de François, que es un ayudante, asistente, un hombre de mediana edad que pues colabora de la mejor manera que puede en el empleo que tiene. Es importante conservar el empleo y más en aquella época. Bueno, también en la de ahora, ¿no? Pero y este hombre está casado con una mujer, Blanche, que pues está ahí como siempre complaciente, tratando de ser condescendiente, dudosa, con un trabajo en una lavandería y planchaduría, donde trabajo realmente pesado, pero bueno, tienen que ayudarse el matrimonio para sobrevivir. El acuerdo que propone el señor Hoffman a François, que después él lleva como una noticia muy valiosa a Blanche, su esposa, es el centro de esta historia. Vale la pena que se vea esta película porque hay muchos elementos que se deben considerar y llevar hacia adelante como interés de espectador. El trabajo que hacen los 3 intérpretes, que son figuras muy importantes del cine y de la escena en Francia. Voy a mencionar a la señora Sarah Girardot, que hace el papel de Blanche. ¿Qué actriz? ¿Qué trabajo hace? ¿Qué manera de interiorizar todo lo que está viviendo? ¿Y qué manera de darle cuerpo, presencia, realidad a este personaje que nos subyuga y nos seduce a todos? Luego está François, el marido, un hombre pues con una lesión en una pierna que se ve ante una insólita oferta que es envidiable y que la toma casi con los ojos cerrados, pero para preservarse él y a su familia. Eso lo hace Gilles Lelouch, es el actor que hace el papel de François, también notable intérprete de personajes. Y una de las primeras figuras de la escena francesa y del cine francés, Daniel Auteuil, alguna cosa así. Mi francés es muy malo, pero si lo digo en croata va a estar peor, así que pues, aguántenme ahí la mala pronunciación. Lo hace este señor que de veras es impresionante lo que hacen los 3. Yo quiero que vean la película, quiero que la vean, la disfruten, es una historia que vale la pena.
que vean la ambientación, la producción, la escenografía, la locación, ¿verdad? El set donde se hacen estas escenas, para que vean qué cuidado tienen los directores de arte para ponernos en la época, en el momento, en la iluminación de aquellos años en una París ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, y el vestuario, las actitudes, pero sobre todo vean el trabajo de los intérpretes, cómo se miran entre ellos en cada pasaje de la película según va avanzando la trama. Observen eso, cómo dialogan con la cámara, cómo la cámara, además de personajes testigo de cómo esta historia va tomando un camino inesperado que a todos nos sorprende, pero a todos nos encanta. La solución del autor de la obra, la manera en que lo plantea el director de la película y el trabajo que hacen los personajes, los intérpretes, para que veamos estos personajes que pienso yo pueden ser inolvidables. A lo mejor exagero, pero es que a mí me gustó mucho la película y por eso la estoy recomendando. Adiós, señor Hoffman. Vale la pena que la vean. Yo considero que acompañados de una persona a quien profesen sus afectos, la pueden disfrutar una tarde, una noche y después, no sé, compartir una copa de vino, un café y pues comentar qué les pareció, porque la obra tiene un inicio así inquietante, intrigante, digamos, y después se va desarrollando algo que nos estremece y después el final es una salida maravillosa que el autor dio para resolver el conflicto. Y al mismo tiempo es una película romántica, digamos, ¿no? Eso es todo. Nos vemos pronto. Gracias por todo y hasta luego.